El Café Cultural Caras y Caretas propone infinidad de actividades. Vos también te podés sumar a esta propuesta. Vamos a hablar ahora de una actividad que tiene lugar los sábados a las 17:30, porque allí se proyecta el film Los Corroboradores, y al final de esta proyección tenés posibilidades de charlar junto al director. Los corroboradores crearon un gran mito, y todos sabemos que la memoria se nutre más de los mitos que de la historia. Appelez-moi Suzanne, je suis journaliste, je suis au danger. Les documents confidentiels n'ont jamais été retrouvés, jusqu'à ce jour. Existió, y dicen que todavía existe, una sociedad secreta, una logia que trató de enlazar en un matrimonio arquitectónico Argentina y Francia, París y Buenos Aires. Estamos con Luis Bernardes, quien es director de un documental que va a hablar sobre estos temas y que nos va a develar todos los secretos de esa logia, Los Corroboradores, ¿verdad, Luis? Exactamente, buenas tardes. Contame cómo se te ocurre esta idea, ¿no? Es muy original. Bueno, yo hace un par de años hice una visita guiada por un recorrido que es la de París del Plata, que se recorre la avenida Alvear, todos los edificios y la parte parecida a la ciudad de Buenos Aires. Y en ese trayecto el guía de turismo se empieza a contar sobre edificios que fueron copiados, traídos de París, y comenta algo sobre esta sociedad secreta, Los Corroboradores. Bueno, a partir de eso me puse a investigar, que era un mito olvidado, que había caído en el olvido hacia 1930, y ahí descubro que supuestamente habían funcionado en el Jockey Club, con miembros como Carlos Pellegrini, Miguel Cané, la élite porteña de ese momento, con el objetivo de copiar París en Buenos Aires. ¿Y por qué se quería copiar París en Buenos Aires? ¿Había un trasfondo, no sé, místico, esotérico, político? ¿Cómo era? Bueno, en su momento París era la capital cultural del mundo, ¿no? Entonces pensemos que Argentina estaba construyendo su identidad y empezó a mirarse, a reflejarse en Francia. Entonces Argentina quiso ser París. Por algo, Buenos Aires es conocido como la París del Plata, porque copió ese estilo y esos edificios. Seguramente en el documental haces un paralelismo entre algunos edificios, ¿no?, de París y otros de Buenos Aires. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Sí, en la película se ven calcados exactamente, porque están las imágenes de archivo de los edificios de la Buenos Aires de 1900 y los edificios originales, ¿no? Por ejemplo, la Embajada de Brasil es una copia de un museo actual que está en Francia, la Estación Constitución, bueno, hay muchos edificios de la ciudad que son el Museo Arte Decorativo, es una mezcla de dos edificios. Ahí la persona que lo pidió que la fachada emule a tal edificio y la fachada lateral emule a otro. Quisiera agregar que la película mezcla ficción y documental, porque la película también es un policial. Entonces tiene una búsqueda, para mí la película es un thriller arquitectónico, entonces mezcla documental con policial. Y la historia de una periodista francesa que viene a Buenos Aires a investigar a esta sociedad secreta, y la persona que le iba a pasar la información no aparece y se queda a investigar. A partir de ello empieza a hacer su investigación, entrevista a arqueólogos, sociólogos, historiadores, toda gente que va contando y develando la verdad sobre este mito, y por otro lado ella hace la investigación y empieza a ser perseguida. Bien, entonces es un guión que elaboraste vos, una idea de una historia ficcional, pero dentro de una realidad, ¿no? Exactamente, todos los datos que se ven en la película, los edificios, las personas, los hechos, los eventos, son todos reales. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer la película? 10 años. Tuve casi 7 años de investigación cuando yo comencé a hacer la película. Yo no soy arquitecto, no soy historiador, sociólogo, entonces tuve que leer, informarme mucho, entrevistar muchas personas, hasta que bueno, con el paso del tiempo conseguí un guión que me parecía que funcionaba, que mezclaba estos elementos de ficción, documental, realidad, policial y thriller. Y bueno, relativamente fácil filmamos y llevó un tiempo bastante toda la postproducción de la película. Bien, mencionaste varios personajes, seguramente hay muchos más. Me acuerdo de Julio Argentino Roca, ¿no? Mencióname quién más formó parte de esta sociedad, porque era algo pesado, ¿no? Marcelo T. de Alvear, Cané, Julio Argentino Roca, todo lo que fue la generación del 80, los grandes pensadores de la Argentina que pensaron en un modelo de país, que fue la generación del 80, bueno, estaban involucrados en esta sociedad secreta. ¿Por qué se llaman Los Corroboradores? Sospechamos que se llaman así porque iban a corroborar qué querían ser, pero no hay mucha información. Como todo mito, tiene pocos elementos que uno puede encontrar en fuentes fiables. Entonces, mucha más información de la que está en la película, que es bastante, no hay. Bien, se quemaron algunos archivos, me dijeron, ¿no? Sí, se quemó bastante información, se quemaron con el incendio del Jockey Club en 1953, con el incendio. La sociedad secreta funcionaba dentro del Jockey, entonces ahí se perdió casi la mayoría de la información que había.
¿De qué se trataba esta sociedad secreta? ¿Era reunirse solamente para hablar de arquitectura o había un trasfondo distinto? Bueno, el objetivo era copiar París. Entonces lo que hacían era enviar fotógrafos y dibujantes de Buenos Aires a Francia para evaluar qué edificios convenía copiar, extraer en la ciudad. Pensemos que estamos hablando de 1900, 1890, que irse a París o a Europa era todo un trámite, llevaba tiempo, fue una empresa de muchos años, de mucho tiempo. Y les costó tiempo decidir, mandar las fotos, hacer los dibujos, mandar los planos de los edificios, traer los materiales, porque la película se cuenta también que, como sabemos, muchos de los palacios construidos en Buenos Aires están hechos a partir de materiales originales traídos de Francia, ¿no? Piedras, molduras, incluso los interiores. Bueno, entonces todo ese trámite, todo ese trasfondo, ese viaje está contado en la película, que le llevó casi 20 años en hacerlo. Bueno, hay que verla sí o sí. Comentame cómo podemos hacer. La película se proyecta en septiembre en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 3:30, a las 5:30 de la tarde. Creo que quedan 3 o 4 funciones solamente y los invito tras la proyección a los que quieran debatir, discutir, charlar, ampliar sobre la película. Voy a estar con ellos para hacerlo. Cine, debate, arquitectónico, místico, todo junto en Los Corroboradores. Exactamente, así que los espero. Una sociedad secreta es una sociedad invisible a los ojos de la gente común, los que no saben. Los corroboradores crearon un gran mito. Y todos sabemos que la memoria se nutre más de los mitos que de la historia.